episodio de hoy está auspiciado por Ecoalcina, tienda de riders y paraíso para todos los amantes de la movilidad personal. Sponsor oficial de Horizonte NOA. Buen día, queridos amigos y amigas del canal. Aquí Alexius Vidalius. Estamos ya camino a Campana, más o menos kilómetro 40 de nuestro recorrido. Hicimos una pequeña pausita recién para nuestra primera parada de verdad, en donde voy a desayunar, porque me tomé un tecito y nada más, así que tengo un poco de hambre. El día está bastante nublado, no quise salir tan temprano hoy, precisamente porque habían anunciado que iba a haber mucho viento y que la temperatura iba a ser muy baja, así que quise salir un poquitín más tarde, tener un poco más de luz y por ende un poco más de temperatura. Así que cuando esté llegando al McDonald's de Campana, que ya es casi un clásico para nosotros, les vuelvo a hablar. Nos vemos en un ratito. Gente, pequeña actualización, estamos desayunando en McDonald's, en el McDonald's de Campana. Hicimos más o menos aproximadamente unos 74 kilómetros y monedas y estamos al 82% de batería quietos con Hodor, que está acá cargando, por supuesto, como pueden ver. Así que voy a desayunar, voy a terminar este desayuno, vamos a descansar un poquito, trabajar un poquito también y después vamos a meterle rumbo para San Pedro. El día está bastante nublado, hace bastante frío, 8 o 9 grados, un poco de viento, pero la verdad que no nos ha tocado viento en contra, así que no nos podemos quejar. Los mantengo al tanto. Bien, gente, otra actualización. Hemos recorrido hasta el momento 113, 114 kilómetros más o menos. Estamos a unos 80 kilómetros de San Pedro, tomándonos esto con mucha calma, muy tranquilos. Me olvidé de estirar, ya pasaron 50 kilómetros casi desde el McDonald's, desde la parada de McDonald's. Me olvidé de estirar, pero bueno, eso es un detalle. Voy a ver si estiro en unos 10, 20 kilómetros más. La verdad que se está haciendo muy lindo y tolerable el viaje porque prácticamente no hay viento y está fresco. Así que no es como en el viaje anterior que fui a San Pedro con unos 40 grados de calor. Así que vamos a seguir un ratito más. Y bueno, si Dios quiere, cuando ya esté en San Pedro, les muestro un poquito de esa hermosa ciudad. Los veo en un ratito.
San Pedro vive mayormente del turismo, aunque tiene producción frutal de duranos y naranjas. Es ciudad y puerto y tiene una población de 70.000 habitantes. Y llegamos a San Pedro nomás, estamos acá en Bungalows Pa' Dormir, que es el tercer hotel o el tercer lugar al que vine, así que fue el vencido realmente. Los otros dos hoteles no pude conseguir, uno porque no había disponibilidad y otro porque simplemente me querían cobrar demasiado por una noche. Así que llegamos a San Pedro poquito antes de las 3 de la tarde. Ahora que estamos bañados y aseados, aprovecho primero para decirles que si les gustó este video, recuerden que estamos colaborando con FUCA, con la Fundación Cáncer, así que si quieren colaborar con ellos y con su obra de bien, les dejo el link para que puedan hacerlo, para que puedan donar debajo del video. Y también agradecer a nuestro sponsor Ecoalcina por todo el apoyo brindado. Objetivo número 1 de este primer día cumplido, así que mañana partimos hacia Rosario. Los dejo con este fondito.